comienzan mal. Comienzan diciendo tonterías. Los protestantes, para engañar a la gente, dicen, Dios es mentira y el diablo es padre de toda mentira. Doctrina diabólica. ¿Por qué miente? No diga calumnias. Es pecado mortal. No digan mentiras. Entonces inventan grosería. No digan mentiras. No digan mentiras. Busquen la Biblia para que vean que su pastor se engañó. Cuando los protestantes no saben, la ignorancia es atrevida. Entender que los ignorantes protestantes son cristianos modernos que inventan tonterías. La ignorancia de sus pastores. Quiero que me lo muestre algún pastor protestante mentiroso. ¿Mentiroso? El diablo es padre de toda mentira. Viene un loco, un ignorante, un poco firme en la fe, torce las escrituras. Mentiroso, ni existían ustedes. Ignorancia atrevida. Mentiroso, es un pecado mortal. El diablo es padre de toda mentira. Ustedes ríasen en la cara y digan de Satanás. Falso. Hombres mentirosos, enseñando doctrinas diabólicas. La Iglesia Católica es la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a escuchar si es la gran ramera. A ver, hermano separado que me sigue por internet, apele por su Biblia. A usted le enseñaron que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. Usted lo va a comprobar con sus propios ojos. Apele por su Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dale a ver, Luis. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Que se sienta al borde de las grandes aguas. Y si usted ya comienza a ver, Roma está sentada sobre las grandes aguas. La Iglesia Católica no. Bueno, ustedes saben que este canal está dedicado a mostrarle los acontecimientos proféticos, a exponer la falsa ciencia, a exponer los engaños en que nos tienen sumidos. Y por supuesto, uno de estos grandes engaños es lo que está haciendo este llamado cura Luis del Toro, lo cual también es como profético, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar un poco, realmente él está instruyendo a la gente en cosas que no sabían nada, porque el católico regular no lee la Biblia, porque como podemos ver en los videos de este señor, quien lee la Biblia es una persona y los demás escuchan, lo cual es un grave error. Todo el mundo tiene que buscar la Biblia porque solamente leen un párrafo y dejan de leer lo que sigue. Y en este video vamos a exponer a este señor, el Toro. Vamos a exponerlo porque, amigos, realmente no se puede subestimar el poder de un cura en un púlpito, porque la Iglesia Católica lleva 2000 años y sabe muy bien lo que hace, amigos, porque tienen muchísima experiencia. Estos curas han instigado guerras, persecuciones, rebeliones, teologías de la liberación, contrarrevoluciones. Tú nada más investiga, compra los libros antes de que los prohíban, busca la información antes de que la borren, porque la historia lo confirma. No por nada, el Papa Francisco ha pedido disculpas a los waldenses, a los albaginenses, a los judíos, a los protestantes. En fin, la lista es bastante larga. Y si recordamos lo que les mostré en anteriores videos, Herodia nos representa a la Iglesia Católica, la cual se prepara para perseguir de nuevo a los que exponen sus pecados. Así como Juan el Bautista exponía los pecados de Herodia, entonces asimismo, como Herodia se molestó, asimismo se va a molestar mucho la Iglesia Católica cuando expongan sus pecados, la dejen expuesta. Y una muestra de esto es este señor Luis del Toro, porque realmente está como muy molesto, ¿verdad? Está como furioso. Realmente pues no les ha gustado, pero es lo que dice la Biblia.
Entonces no es algo que se esté inventando la gente, está muy claro y lo vamos a exponer en este video. Llama mentiroso, ignorante, loco a todo aquel que valientemente busca tratar de enseñarle a las personas la verdad de lo que dice la Biblia. Luego después dice que los ama y que los respeta. No sé cómo le llamarían ustedes a esa forma de actuar, ni siquiera voy a decirlo, ustedes mismos juzguen. Y de nuevo, para los amigos católicos, nadie está atacando a su iglesia, ¿ok? Hay que dejar la soberbia porque se montan estos curitas en los púlpitos a decir que están atacando a la iglesia y de nuevo no se puede subestimar el poder de Roma, porque todo aquel que ha expuesto los pecados de Roma ha sido perseguido, encarcelado, expatriado, enviado a la hoguera, sus bienes confiscados y lo que fue en el pasado se va a volver a repetir en el futuro, amigos, lo sabemos perfectamente. Pero retomando, de nuevo nadie está atacando a la iglesia católica, hay que dejar la soberbia, se les está advirtiendo de lo que viene al mundo, que viene la marca de la bestia, ¿ok? Es lo que se les está advirtiendo. Hay que dejar la soberbia, es una advertencia, no es un ataque. Ahora, si puedes de repente escuchar la advertencia y dices, bueno, no me importa, me da igual, no te lo creo, pues llegará el momento en que no tendrá sentido hacer estos videos porque la gente al unísono dice, Ecusatón, ya te entendimos y no nos importa, ¿ok? Déjanos con nuestra religión y listo, no hay problema. No será necesario hacer más videos porque así como los judíos dijeron su sangre sea sobre nosotros al unísono, pues cuando eso suceda de la misma manera ya todo estará dicho. Así que entrando en tema, el señor Luis del Toro ha dicho que Babilonia es el imperio romano pagano. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Que se sienta al borde de las grandes aguas. Y si usted ya comienza a ver, Roma está sentada sobre las grandes aguas. La Iglesia Católica no. Pero lamentablemente se equivoca gravemente. Al contrario de lo que él dice, el imperio romano pagano no estaba sentado sobre muchas aguas, ¿ok? La Biblia no se refiere ni a los mares, sino que la misma Biblia nos explica claramente a qué se refiere. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Bueno, pongamos atención, aunque en verdad el imperio romano pagano podría cumplir esa profecía porque había invadido territorios muy amplios donde estaban pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Sin embargo, la Iglesia Católica hoy en día también cumple esa condición porque vemos que las iglesias católicas están en todos los pueblos, naciones y lenguas. Sin embargo, amigos, en un mapa podemos ver que el imperio romano pagano tenía un territorio muy extenso. Sin embargo, esa extensión no se compara en lo absoluto con la de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está en todo el mundo, en toda Europa, Suramérica, Asia, Medio Oriente, África. Es decir, es una iglesia completamente global, como ellos lo dicen, o universal. Así que la Iglesia Católica tiene un cumplimiento mucho más amplio de esa profecía que el que podría tener el Imperio Romano pagano. Aún así, como sabemos, el Imperio Romano pagano desapareció en el año 538, cuando el emperador Justiniano firmó un decreto cediéndole su gran poder y autoridad al Papa de Roma. En ese momento dejó de ser el Imperio Romano pagano para convertirse en el Imperio Romano papal, el cual se había subyugado y había establecido que la única religión del imperio debía ser la religión católica. En ese momento ya no fue más Imperio Romano pagano. Entonces, si el Imperio Romano pagano ya no existe, quiere decir que Babilonia, la gran ramera, tampoco existe, y si Babilonia no existe, tampoco podría cabalgar la bestia,
Y si no puede cabalgar la bestia, entonces tampoco te puede poner la marca de la bestia a todo aquel que tenga el nombre de la bestia o el número de la bestia o la marca de la bestia. Por tanto, amigos, entendamos que Babilonia y la bestia deben estar vivos hoy en día, y sabemos que infortunadamente la Biblia declara que la única institución que existe hoy en día que está sentada sobre muchas aguas es la Iglesia Católica, refiriéndonos por supuesto a la gran ramera de Babilonia, porque sabemos que hay una iglesia pura, que es la Iglesia de Cristo, que es una iglesia global también. Sin embargo, es una iglesia que no tiene una estructura piramidal y que no controla a las otras iglesias, sino que están unidas por el vínculo de la palabra, de la doctrina del amor al prójimo y no de la doctrina del amor al dinero, ¿ok? Así que podemos entender que hay dos iglesias en el Apocalipsis, una iglesia ramera y otra iglesia que es la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Lamentablemente, amigos, lo que vamos a ver en este video nos va a mostrar que la Iglesia Católica no es la esposa del Cordero, ¿ok? Y vamos a ir refutando a este señor Luis del Toro paso por paso. Con ella me puede decir un protestante, ¿y dónde está el Papa? En Roma. Pero ¿sabe usted que cuando el Apocalipsis se escribió fue hacia el año 90, el año 100, y el Vaticano todavía no existía? No digan mentiras. Pero Roma sí existía, y el Imperio Romano sí existía. ¿Y dónde estaba? Sobre las grandes aguas. Entonces ya comienzan mal, comienzan diciendo tonterías. En este punto, el señor Luis del Toro dice que la profecía ya ocurrió, y eso no es así, porque la profecía nos revela cosas que están por pasar en un futuro muy lejano, no en el año 100 después de Cristo o en el año 200, no, porque recordemos además que en el año 96 después de Cristo, el apóstol Juan fue expatriado y fue puesto preso en la isla de Patmos por el Imperio Romano pagano. Entonces no era en absoluto necesario que el apóstol Juan revelara proféticamente algo que ya estaba ocurriendo, porque entonces no era profético, porque todos los cristianos ya sabían que había un poco de persecución de parte de la Roma pagana, así que eso no hubiera sido ninguna profecía, era su diario vivir. Es como si yo hoy les revelara una noticia que sale, después les dijera que es profecía. Entonces no es profecía, porque la profecía debe ser para un futuro lejano. Así que esta teoría de este señor Luis del Toro, que dice que la profecía se cumplió en el año 100 después de Cristo, es totalmente errada, porque los eventos no pueden ser pasados, porque estamos hablando de una marca de la bestia que aún no ha sucedido, porque la marca de la bestia solo puede suceder cuando el dinero sea global, es decir, que haya una forma de impedir que en el mundo entero algunas personas no puedan comprar y vender. Y por supuesto, eso solo es posible hoy en día con la tecnología que tenemos. En la Roma pagana del emperador Nero era 100% imposible, porque se podía comprar y vender de una y mil maneras usando monedas de oro o de otro imperio o de otro reino, o de plata, de cobre, en fin. Sin embargo, hoy en día nos aproximamos al punto en que eso va a ser totalmente imposible. Con ella pecaron los reyes de la tierra. Con ellos pecaron los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Roma era pagana y buscaba que todos los reyes, todos los otros pueblos fueran paganos, y los otros reyes se convirtieran en paganos. Con ellos pecaron todos los reyes del mundo. Iban llevando el paganismo por todos lados. De nuevo en este punto el señor Luis del Toro cae en un error horrendo y garrafal,
Y les voy a mostrar que hasta un niño de 5 años puede verlo. Él dice que la Roma pagana obligaba a las naciones a ser paganas. Este tipo no sabe nada de historia. Ustedes mismos lean sobre la paz romana. Pero antes de hablarles sobre la paz romana, les voy a mostrar muy fácil que cualquier muchachito que se vio una película de Jesús puede constatar que los romanos permitían a los pueblos que invadían seguir con su religión y con sus tradiciones. Esto está a la luz de todo el mundo. Investiga qué es la paz romana. Cualquiera que se vio una película de Jesús ve que la Roma pagana no obligaba a todas las naciones a imponer su doctrina religiosa. Al contrario, la paz romana que establecía Roma era una especie de manera de conquistar en la cual se establecía unos términos en el que el país conquistado podía continuar con sus tradiciones y con su religión a cambio de una protección, entre comillas, del Imperio Romano. Es decir, o te subyugas y nos pagas impuestos o acabamos contigo. Sin embargo, como contraprestación, el país invadido o conquistado por Roma podía seguir con su personalidad, con su identidad o idiosincrasia. Y de nuevo, retomando el tema de la película de Jesús, amigos. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, Pilato les pregunta a los judíos: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Y todos contestaron: cuélgalo en un madero. Y Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Acaso, dijo Pilato, pues sí, a este vamos a colgarlo porque no anda adorando a Diana o a Saturno? Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Con relación a la ley romana, Jesús no hizo nada. Y tampoco con relación a la ley judía. Tampoco hizo nada. Plop. Totalmente derribado el argumento que los emperadores romanos forzaban a los países conquistados a que siguieran la religión romana. No, en absoluto. Y les doy otra prueba. En Hechos 19 se nos relata la historia de unos comerciantes de imágenes que se molestaron con Pablo, porque por supuesto la doctrina de Pablo decía que no se debían hacer imágenes. Y claro, los comerciantes vieron que su negocio iba de capa caída y se iba a acabar. Entonces dijeron, cuando conocieron que Pablo era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Claro, cómo no. Detrás estaba el dinerillo, ¿verdad? Un gran negocio vender imágenes. Pero sin embargo fueron y capturaron a Pablo. Entonces dijeron los oficiales romanos: ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Demasiado claro. Nuevo, estudien la paz romana, que era una estrategia del Imperio Romano para conquistar rápidamente a los pueblos a través de la paz, sin embargo permitiéndoles seguir sus tradiciones y sus religiones. Ahora la pregunta es, ¿en verdad algunos cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano pagano? ¿Qué fue lo que sucedió? El tema es este: cuando los judíos en Jerusalén empiezan a rebelarse contra el Imperio Romano pagano, pues se crea toda una molestia. De esta manera empezó esta animadversión a los cristianos, porque los judíos de Jerusalén se rebelaron. Y por esto fue que Roma destruyó por completo a Jerusalén, incluyendo el templo judío. Sin embargo, ahí quedó la espinita del odio hacia los cristianos. Y después el emperador Nerón supuestamente propagó un incendio en Roma. Mucha gente murió. Algunos empezaron a decir que fue el emperador Nerón el que inició ese incendio, y el emperador Nerón, para salirse de ese problema, dijo que habían sido los cristianos. Y así empezó esa persecución esporádica específicamente contra los cristianos. El hecho es que, así como ocurrió en la Roma pagana, va a volver a ocurrir muy pronto. Los verdaderos cristianos van a ser de nuevo culpados de rebelión, de hacer revoluciones, y también van a ser culpados de los desastres climáticos que vienen al mundo. Sí, se va a volver a repetir la historia. Ok, pero habiendo probado que la Roma pagana de por sí no imponía su paganismo sobre los reyes de la tierra, porque no estoy diciendo que no perseguía
a los primeros cristianos. Lo que estoy diciendo es que no imponía su paganismo, ¿ok? Así que de esta manera no cumple la Roma pagana este tema de que fornicaba con los reyes de la tierra. No lo cumple. Desafortunadamente es la Iglesia Católica la que lo cumple. Recordemos también que cuando la Iglesia Católica se apodera de Roma, de la Roma pagana, inició ese periodo de inquisición terrible en el cual la Iglesia Católica sí impuso su doctrina a fuego y espada. Y ya sabemos lo que les pasaba a quienes se rehusaban, pues o cogías tus maletas y te largabas, tío, o la hoguera, tú escoge. Así, amigos, se volverá a repetir. Por tanto, podemos ver que la Iglesia Católica es la única, y óigase bien, la única iglesia cristiana que se codea con los reyes de la tierra a nivel global. Es la Iglesia Católica. Infortunadamente, los reyes, es decir, hablando de reyes como líderes, como presidentes que tenemos hoy en día, son la mayoría católicos, está clarísimo. Y el que dice que no lo son, bueno, este canal ha probado muchas veces que los que dicen que no son católicos, sí son católicos. Lo hemos probado aquí en este canal y sabemos que los líderes, los presidentes, se unen con la Iglesia Católica para recibir de este imperio religioso mucho dinerillo, muchos regalos, cuentas bancarias en bancos en Europa. Por tanto, es por esto que los reyes de la tierra le besan la mano al Papa de Roma. Esta es ahora la Roma papal, no la Roma pagana. Y lo hacen por eso, porque desean poder, riqueza y fama. Así que queda probado fácilmente que la Roma pagana no imponía su religión ni su paganismo, ¿ok? Queda totalmente probado entonces. Y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Con el vino de su idolatría. ¿Se acuerda que tenían muchos dioses? ¿No recuerda Pablo en Atenas? Oye, muchos dioses. Roma tenía muchos dioses. Idolatría. El protestante dice, la Iglesia Católica, porque muchos dioses, nosotros no tenemos sino un solo Dios. Los católicos son idólatras. Ni saben lo que dicen. Idólatra es aquel que tiene otro Dios y nosotros tenemos un solo Dios. ¿La Virgen María es Dios? No. ¿La imagen de la Virgen María es Dios? No. Los protestantes, para engañar a la gente, dicen, y eso es mentira, y el diablo es padre de toda mentira, doctrinas diabólicas, que nosotros creemos que la imagen de la Virgen María es Dios. ¿Por qué miente? No diga calumnias, es un pecado mortal. Nosotros creemos que María es Dios, no. ¿Por qué calumnian? De nuevo, amigos, la Roma pagana no imponía su religión. Esto ya quedó probado de una manera demasiado simple. El mismo Pilato no halló ningún crimen en Jesús. Es decir, Pilato no exigía que Jesús adorara a sus dioses, ni que los judíos lo hicieran. Plop está clarísimo. Por el contrario, el Apocalipsis nos revela dos iglesias globales. Una es la esposa de Cristo, otra es la gran ramera de Babilonia. Cuando la Biblia habla de fornicación, se está haciendo referencia a la idolatría y a la doctrina incorrecta de esta iglesia con relación a la Biblia, ¿ok? Entonces miremos esto. Cuando este señor Luis del Toro dice que la Iglesia Católica no es idólatra, ¿ok? Facilito, vamos a tumbar el argumento. Ok, el señor Luis del Torete dice, la Virgen María no es Dios, ¿cierto que no? Y la gente dice, no. Bueno, entonces ¿por qué le rezan? ¿Se les olvidó ya la oración que le hacen a la Virgen María? Por supuesto que si le rezas a la Virgen María es porque es una diosa o Dios. Recordemos que dice, ruega por nosotros, llena eres de gracia. ¿Sí? Esa pequeña oración que le rezan es porque le están pidiendo un favor a la Virgen María, y si esperas un favor,
de este ser, de esta deidad, es porque es un Dios? Sí, es así de sencillo. Si le rezas es porque es Dios. No me vengas con cuentecitos. Conozco muchos católicos que no solo le rezan, sino que le pagan promesas, le hacen votos, todo tipo de cosas. Así que no se engañen, amigos católicos. Yo tendría más respeto si dijeran, sí, le rezamos a la Virgen María y es nuestra diosa y punto. Pero no digan, la Virgen María no es nuestra diosa. La verdad es que eso es bastante incorrecto. Es muy hipócrita a la hora de la verdad. La verdad es que debieran decir, hombre, sí, le rezamos porque es nuestra diosa. Tomen una decisión de una vez por todas. Dejen de estar diciendo, no, no es una diosa, cuando ustedes le hacen una oración. Siga. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Roma ofendía a Dios. Estaba en contra de los cristianos. A ver, ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? En la época en que los cristianos están siendo asesinados, en la época en que el Imperio Romano está matando a los cristianos, y por eso se escribe en género apocalíptico. Ok, aquí debemos entender, de nuevo, que la ramera no puede existir sin la bestia y la bestia no puede existir sin la ramera. Ok, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando este señor Luis Toro manda la profecía atrás en el tiempo, es decir, al Imperio Romano pagano, ese Imperio Romano ya no existe. El Imperio Romano pagano se disolvió hace mucho tiempo. Si la gran ramera no existe, la bestia tampoco puede existir. Así que sí hay una ramera, y si hay una ramera, hay una bestia. Siga. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Y esa bestia tiene nombres de blasfemia. ¿Cuáles son esos nombres de blasfemia? Pues preguntémosle a la Biblia qué es una blasfemia. No tenemos que ponernos a inventar cosas. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Miramos, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ok, clarísimo, ¿no? Una blasfemia es cuando un hombre se hace igual a Dios. Ahora, respóndanme alguno si tiene entendimiento. ¿Cuál es ese hombre en la tierra que se hace igual a Dios? Pues es el Papa de Roma. ¿Acaso no es cierto que él se hace llamar Santo Padre cuando es un simple hombre mortal, pecador, amante de las riquezas? ¿Cómo es que se hace llamar Santo Padre, que es algo que le corresponde solo a Dios? ¿Ok? Entonces tenemos muy claro que esta condición única del papado lo hace que sea la bestia, porque tiene esta blasfemia. Siendo un hombre se hace igual a Dios. Está clarísimo. Tanto el papado como la Iglesia Católica van de la mano. La Iglesia Católica está montada sobre esta institución llamada papado. Está así de claro, amigos. La mujer vestía ropas de púrpura. Ahí es donde dicen los evangélicos, ve, han visto los cardenales de la Iglesia Católica vestidos de púrpura. Siga. Se vestía de ropas de púrpura y escarlata. Aquí vemos que este señor Luis del Torete se pasa de largo el tema de la púrpura y escarlata, porque el hecho es que la única iglesia, y de nuevo,
óyelo bien, la única iglesia que se viste de púrpura y escarlata es la Iglesia Católica. Plop. De nuevo, hay dos iglesias cristianas en el mundo. Una es la Iglesia de Cristo, la esposa, es una iglesia global. La otra es una iglesia ramera. Resulta que miremos cuál es la que está vestida de púrpura y escarlata, pues. Miremosla. Así podemos identificar cuál de las dos iglesias es la Iglesia de Cristo. Las dos profesan amar a Cristo. No es que son iglesias contrarias a Cristo. Para que Cristo llame a una iglesia ramera es porque esa iglesia aparentemente tiene el amor hacia Cristo, pero en realidad lo engaña con otros esposos. Y de esta manera se vuelve una iglesia adúltera. En esto podemos ver que ¿cuál es esa iglesia? Pues miremos sus colores. Es la que tiene el púrpura y el escarlata. Si ven que no es para nada difícil el tema. Y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. A ver, dígame, ¿quiénes eran los que resplandecían de oro y de perlas preciosas? El Vaticano. Epa, no se olvide que estamos hablando desde el año 90, del año 100. ¿Y el Vaticano todavía no? Nadie diga mentiras. Y eso no lo saben los protestantes. ¿Por qué no lo saben? Porque ellos no estaban en ese tiempo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces inventan. Ahora, el Apocalipsis nos dice que esta iglesia tiene oro y piedras preciosas. Ya hemos probado que la marca de la bestia es un hecho futuro. Aún nadie ha recibido la marca de la bestia, pero pronto el mundo entero la va a recibir. Puede ser en 2 o 5 años. El hecho es que esa profecía no era para el año 100 después de Cristo. Eso está totalmente obvio, cualquier niño lo puede entender. Sin embargo, la única iglesia que profesa ser iglesia de Cristo y tiene una copa de oro con piedras preciosas incrustadas es la Iglesia Católica. ¿Es culpa mía? No es culpa mía. Entonces este tipo sale a decir protestante loco, ignorante, protestante engañoso, hijo del demonio. A ver, compadre, es que no es culpa mía que solamente hayan 2 iglesias en el Apocalipsis. Una es la Iglesia de Cristo y la otra es la ramera. Y resulta que yo no veo por ningún lado 2 iglesias con una copa de oro en sus manos. Solo veo una sola iglesia. Y lamentablemente es la Iglesia Católica. Por lo tanto, la otra iglesia es la Iglesia de Cristo. Ahora, yo sé que muchos se estarán preguntando, ¿y cuál es la otra iglesia, Cusatón? Pues es una iglesia que no tiene una estructura jerárquica de poder, es una iglesia que está ligada únicamente por la palabra de Cristo y no por propiedades, y no se subyuga ante ningún rey de la tierra. Porque quiero explicarles esto, la Iglesia de Cristo no puede entrar en pacto con un presidente, porque Cristo decretó que ya no habría más unión de iglesia y Estado. Cuando la iglesia se une en pacto con un líder de una nación, eso ante los ojos de Cristo es una fornicación, porque el líder está influyendo ante esta iglesia y la iglesia está influyendo ante ese líder. Sin embargo, Cristo quiere su esposa pura. Ningún rey ni ningún presidente de ninguna nación puede aliarse o establecer un pacto con la esposa de Cristo. Simplemente no es posible, porque eso sería una fornicación. Lamentablemente, amigos, el Apocalipsis es demasiado claro. Siga. Tenía en la mano una copa de oro. Tenía en la mano una copa de oro. Llena de cosas repugnantes. Llena de copa repugnante. Ese es el cáliz que levantan los curas. A grosería. Quieren ver
que eso es mentira. Y que esa copa, queda de ahí, que esa copa no es la copa que levantan los curas. Y que los curas sí levantan una copa. Pero que es distinta esa copa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Para que los hermanos separados no digan mentiras. Sí, los curas en la iglesia católica levantan una copa. Claro que sí, un cáliz. Sí. Pero vamos a ver qué copa, por favor, qué copa. La copa de bendición. Una copa de bendición. Que bendecimos. Que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Díganme si la Biblia nos dice que los curas, que en la iglesia de Jesucristo hay una copa de bendición que nosotros bendecimos y es comunión con la sangre de Cristo. No digan mentiras. Aquí esto se pone todavía más interesante. Resulta que el señor Luis del Toro, para refutar el hecho de que la única iglesia cristiana, óyelo bien, la única iglesia en el mundo que alza una copa dorada de la cual bebe un cáliz, es la iglesia católica. Para refutar este hecho, el señor Torete busca en la Biblia otra situación en la que se está usando una copa y de esta manera trata de refutar este hecho. La copa de bendición que bendecimos no es la confraternidad de la sangre del Cristo. Ahora, como ya les expliqué en un anterior video, confraternidad es lo mismo que comunión, ¿ok? Pongan atención. Según el Torete, la copa que ellos bendicen es la confraternidad de la sangre de Cristo y no esta copa llena de inmundicias y de fornicación que se muestra en la gran ramera de Babilonia. ¿Cómo podemos saber entonces si esto es cierto? Él hace un enunciado, él dice, no, la copa de la Iglesia Católica no es esa copa de inmundicias, de suciedad y de abominaciones. Es la copa de la comunión que bendecimos en nuestra Eucaristía. Bueno, vamos a analizarlo a la luz de la Biblia y a la luz de la misma historia de la Iglesia Católica. El hecho es que resulta que la Iglesia Católica jamás comparte la copa con el vino que bebe el sacerdote. Jamás lo hace. El público en general solo recibe la hostia. Jamás tiene esta comunión de copa con el vino o esta confraternidad de la copa con el vino que sería la sangre de Cristo. ¿Cómo está eso? Ellos dicen, pero es que mira, la hostia tiene la sangre y el cuerpo. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué el sacerdote se toma el vino en la copa? Plop. Probado queda entonces que en la Iglesia Católica solo el sacerdote se toma la copa, así que no hay comunión. Por tanto, esa copa no es la copa de la bendición en la comunión. Vemos que no coincide lo que dice el sacerdote Luis Toro. Como vemos que el sacerdote no comparte la copa de la comunión, esa que se bendice, no la comparte, se la toma él solo, podemos ver que esa no es la copa de la comunión. La copa de bendición. Una copa de bendición. Que bendecimos. Que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Díganme si la Biblia nos dice que los curas, que en la iglesia de Jesucristo hay una copa de bendición que nosotros bendecimos y es comunión con la sangre de Cristo. No digan mentiras. Está muy claro, ¿verdad? Realmente es un error vergonzoso en el que tú mismo te metiste, porque nadie tendría que ponerse a hablar de esas cosas. Hay una copa de bendición. Y díganme si en Apocalipsis capítulo 8 capítulo 5 versículo 8 no dice que también llevaban en las manos ante Dios unas copas. Vamos a ver qué copas. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. A ver, busquen, hermanos separados, busquen la Biblia para que vean que su pastor se engañó.
Que la copa es la copa de la Iglesia Católica. No digas mentiras. Dale. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro. Esas copas de bendición que bendecimos es muy distinta a la copa que tenía la prostituta, la Gran Babilonia. La iglesia sí tiene esa copa y los santos en el cielo tienen esa copa de oro. Sin embargo, el torete, en un intento desesperado, lee el evento en que los 24 ancianos tienen copas llenas de oraciones de los santos. Pero de nuevo recordamos que la Iglesia Católica declara que la copa que alza el sacerdote está llena de la sangre de Cristo, supuestamente, por supuesto. Así que vemos que tampoco es igual a la copa de los 24 ancianos que están en el cielo, porque esas copas están llenas de las oraciones y no de la sangre de Cristo. Así que vemos que la Iglesia Católica tampoco tiene una copa llena de la sangre de Cristo, sino de vino, al igual que Babilonia tiene una copa llena de vino. Por tanto, vemos que son la misma copa. Simplemente este señor Luis del Toro no puede ir buscando en la Biblia qué otras situaciones hay con copas y decir, es que esa es la copa, porque, por ejemplo, miremos lo que dice el Apocalipsis 16:1. Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Podemos decir entonces que la copa de los ángeles es la misma copa de la Iglesia Católica? No, porque está clarísimo, unas están llenas de ira de Dios y la de la ramera está llena de un vino, y ese vino es un vino de la fornicación con la que los reyes de la tierra y los gentiles se emborrachan. Y también sabemos que Cristo no bebió vino, sino que bebió el fruto de la vid, que es jugo de uva. Así que, lastimosamente, también podemos probar demasiado claro que la copa que tiene la gran ramera dorada es la misma copa que tiene la Iglesia Católica dorada. Ambas copas están llenas de vino. La única iglesia que echa vino en su copa es la Iglesia Católica. Lo lamento, no me culpen a mí. Qué triste. Dale. Tenían en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes. No de la sangre de Cristo, Que eran, copa de bendición que bendecimos, sino de cosas repugnantes, sigan. que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. ¿Por qué tenía el imperio esa lujuria? Porque Roma era el centro del mundo. Todos los caminos conducían a Roma. Porque este vino, para Dios, representa abominaciones y suciedad. ¿Ok? Entonces, como la copa de la iglesia está llena de un vino muy sabroso, entonces él dice, ese no es la copa de la Iglesia Católica, porque la copa de Babilonia está llena de abominaciones y de suciedad. Sin embargo, leamos de nuevo la Biblia, porque la Biblia nos declara que la fornicación y el vino son prácticamente lo mismo. Miremos. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. Por tanto, si vemos que Babilonia está embriagada con el vino de su fornicación, podemos entender que nuestro Dios Padre encierra todo en un mismo contexto. El vino lleva a la fornicación. Y no es esto lo que vemos en estas iglesias. Lamentablemente no quisiera hablar de ese tema, pero sabemos lo que está sucediendo en estos terribles escándalos en la Iglesia Católica. Pero además vemos que la fornicación es idolatría. El vino y la fornicación quitan el juicio, dice Oseas. Demostrado queda que la Iglesia Católica es idólatra, porque ya probamos que le rezan a la Virgen María, por tanto sí es una diosa para ellos.
Así que tienen varios dioses, son politeístas, es idolatría. Este es el vino de la fornicación. El mismo señor Luis Toro se metió en este enredo. ¿Por qué se pone a decir que no hay nadie que pueda probar las cosas? Es culpa de él. No sé quién le dio permiso de andar haciendo todo este revuelo. Si tú fuiste el que comenzaste con esto, ahora tú mismo te metiste en ese enredo. Y ahora no puedes ir en contra de la Biblia porque la Biblia está muy clara. Y fuera de las, ¿cómo que se llama eso? Las paredes. Las murallas de Roma, lo que existía eran puras prostitutas. Venían hombres de otros lugares, meses viajando en barco, venían sequitos porque habían dejado la mujer allá. Debemos entender algo. El hecho de que en una ciudad haya muchas prostitutas no hace que esa ciudad sea la gran ramera de Babilonia. El hecho de que en la Roma pagana hubiera muchas prostitutas, eso no lo hace la gran ramera de Babilonia. No solo eso, recordemos que en los tiempos de Jesús, en Jerusalén había muchas prostitutas. Recordemos que inclusive Jesús continuamente les hablaba y se armaba todo un escándalo con los fariseos. Recordemos a María Magdalena, que era prostituta. Así que entendamos qué es lo que hace que una ciudad sea Babilonia, porque en ese tema hay que dejar en claro que no es solo la Iglesia Católica, es un conjunto, una estructura, un sistema político, religioso, económico, y por tanto Babilonia es no solamente una iglesia, es un imperio, pero es un conjunto de iglesias, madre e hijas. Babilonia es este sistema religioso. El hecho es que cuando en el pasado, por ejemplo, una ciudad asumía leyes religiosas por gobierno, entonces esa ciudad se volvía Babilonia, porque Babilonia era así. Babilonia era una ciudad que era un estado que tenía leyes religiosas. Era una ciudad, un estado y una iglesia. Como sabemos, el Vaticano es una ciudad que está gobernada por leyes religiosas, es decir, una iglesia, y también es un estado. De esta forma podemos ver que el Vaticano sí es Babilonia, y de nuevo vemos que de ese estado se controlan muchas religiones que aparentemente son cristianas. Estamos hablando de que no solo la Iglesia Católica es Babilonia, sino que las iglesias que también son aparentemente cristianas, pero tienen parte de la doctrina de la Iglesia Católica, podemos entender que hacen parte del mismo sistema. Cuando estas iglesias adoran a la Trinidad o reposan en domingo, podemos ver que son parte del mismo sistema, de la misma doctrina. La doctrina es el vino, y el vino es esta idolatría que establece Babilonia. Así que de esa forma, amigos, entendamos que la antigua Babilonia era una ciudad, era un estado desde donde se controlaba todo el imperio, y era una iglesia. Lo mismo sucede con el Vaticano. Está demasiado claro, ¿ok? En la antigua Babilonia el gobernante se creía Dios. Todos debían adorarle. Recordemos que a Nabucodonosor, rey de Babilonia, se le dio por establecer una gran estatua de oro y mandó a que todo el mundo se inclinara ante la estatua. Es decir, siendo un hombre común, se hizo Dios. Nabucodonosor estableció entonces una ley religiosa que se extendió a todo el imperio, no solo a la ciudad de Babilonia. Pero Babilonia era el centro de gobierno de ese imperio, de todas estas iglesias globales cristianas, no solo católicas, sino también evangélicas, ¿ok? De esta manera vemos que el líder de todas estas iglesias se cree Dios en la tierra, pues se hace llamar Santo Padre y la gente se le arrodilla como si fuera Dios. Plop. Está demasiado claro, ¿ok? Pero como los protestantes no existían y no leen la historia, porque dicen que la historia es del diablo,
¿cómo van a saber ellos de qué se trata? Y como ellos no eran los primeros cristianos, ¿cómo van a saber interpretar lo que dijeron los primeros cristianos? Si ellos no son cristianos de aquellos tiempos, son cristianos modernos que inventan tonterías y agarran la Biblia y dicen lo que a ellos les viene en gana. Siga. Ahora, otro punto recurrente es que este señor diga que los protestantes no existían en la Roma pagana. Este es un grave error, ¿ok? Pablo era un protestante. Pablo protestaba contra la iglesia judía, contra el Sanedrín. Pedro también era protestante. Miremos lo que dice Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En Gálatas 5:3, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Y de nuevo dice, que ninguno oprima ni calumnie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. De nuevo, esto aconseja, protestando delante del Señor, no tengas contienda en palabras que para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. ¿Quieren más pruebas? La verdad está clarísima. La palabra protestante está en la Biblia. Este señor Luis del Torete dice, ¿por qué no hay ningún protestante? ¿Qué pasa cuando alguien es perseguido? Pues te toca huir, te toca coger lo que puedas y salir corriendo. Y por eso es que no hay ningún protestante. ¿Es apenas obvio o qué? Es totalmente obvio. La Iglesia Católica se estableció en la Roma pagana. Si la Roma pagana estaba persiguiendo a los cristianos, algo no concuerda, ¿saben? Porque la Iglesia Católica empezó a prosperar justo en donde supuestamente la estaban persiguiendo. Bueno, amigos, este señor Luis del Toro se metió en la grande. Él mismo alborotó el avispero. No, el protestante no dice lo que se le venga en gana. Estamos leyendo la Biblia. Cada quien que juzgue con lógica, porque este señor se gasta una lengua bien tremenda. Si a ti te persiguen, ¿qué pasa? ¿Ah? De nuevo sales huyendo, escapas. ¿Y por qué la Iglesia Católica no huyó? ¿Por qué la Iglesia Católica siguió y aún sigue en Roma? ¿Acaso no está a plena vista que estas personas borran la historia? Sabemos que los vencedores reescriben la historia a su conveniencia. Ay, es que nos estaban persiguiendo, y entonces ¿por qué no saliste de Roma? ¿Por qué tu iglesia está en Roma? Si te estaban persiguiendo, has debido huir de Roma. Porque cuando persiguen a alguien, pues te toca salir volado. ¿Ves? No empiezas a progresar espectacularmente. Pero de nuevo, sabemos que la historia ha sido cambiada muchas veces. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Ponga cuidado. Babilonia la Grande. ¿Saben cuál es el nombre? En forma descifrada. Babilonia la Grande. Vamos a descifrarlo. Hermanos separados, miren la ignorancia de sus pastores. Babilonia, ¿era una religión o era un imperio? Descífrenlo, descífrenlo. A ver, para que se den cuenta que no es una religión. No dice, en su frente tenía un nombre escrito para descifrar. Si en el Apocalipsis Babilonia es un imperio, entonces ¿por qué dice el cura que Babilonia es el imperio romano? Porque si Babilonia es un imperio, entonces no puede ser el imperio romano. Ahí hay una terrible contradicción. Si está leyendo que la ciudad es Babilonia y lo está leyendo de manera literal, entonces tendría que referirse al imperio babilónico y no a la Roma pagana. Es un craso error. La religión más grande, la religión católica, la Iglesia Católica. Yo quiero que me muestre dónde dice la Iglesia Católica. Quiero que me lo muestre algún pastor protestante mentiroso.
Eso no existe. Ah, porque dice Babilonia la grande. Esa es la gran ramera, la iglesia católica. ¿Dónde lo dice? Mentiroso. El diablo es padre de toda mentira. Este cura ahora exige que le muestren con mucho carácter. Muéstrenme dónde en el Apocalipsis dice que la iglesia católica es la gran ramera. ¿Dónde están las exactas palabras que digan la iglesia católica es la gran ramera? Ok, si tú exiges eso, Luis del Toro, entonces yo te exijo que tú me digas en dónde en los evangelios de Lucas, de Mateo o Juan es la iglesia de Cristo, que el Papa sería sucesor de Pedro. ¿Dónde están las exactas palabras? Por supuesto, no están por ningún lado. Claro, ellos declaran que Pedro es el primer Papa. Sin embargo, la Biblia por ningún lado dice que Pedro debería convertirse en un Dios en la tierra. Por ningún lado, en un Santo Padre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Como hemos visto, el Apocalipsis inequívocamente se refiere a dos iglesias cristianas. Una es la esposa de Cristo y otra es la que tiene una copa dorada, llena de oro y de piedras preciosas, vestida de púrpura y escarlata. ¿Y cuál es esa iglesia? Aunque el Apocalipsis no lo diga expresamente, hay que hacerse el sonso para no ver cuál es esa iglesia, porque es que no hay ninguna otra. Es una sola, no hay más, es decir, no hay como 100 iglesias de donde escoger. Hay pocas iglesias cristianas, a pesar de que se habla de que hay muchas denominaciones, que hay solo una que cumple estas condiciones que venimos hablando. Así que no es algo que el protestante se esté inventando, Luis del Torete. Es que es algo que está demasiado obvio. Ahora, alguien puede decir, Ecusatón, un momentico, si nadie puede declarar que Pedro sea el primer papa, como tú bien lo has dicho, o que textualmente la Iglesia Católica sea la Iglesia de Cristo, como tú lo has dicho, tampoco nadie puede declarar que la Iglesia Católica sea la ramera, porque textualmente tampoco lo dice la Biblia. Bueno, vamos por partes, porque aunque la Biblia no dice que Pedro sea el primer papa, la Biblia sí prueba que Pedro jamás se convirtió en el primer papa. Lo prueba clarísimo y aquí está la prueba, amigos. Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Ahí está clarísimo. El carácter de Pedro es reconocer que es hombre pecador. El carácter del Papa de Roma no reconoce que es un hombre pecador. Se declara Santo Padre, es decir, un hombre aquí en la tierra se hace Dios, con algo totalmente opuesto al carácter de Pedro. Por tanto, aunque textualmente no podemos encontrar que la Iglesia Católica sea la Iglesia de Cristo o que el Papa de Roma se haya convertido en el sucesor de Pedro, sí podemos ver, sin lugar a dudas, que Pedro jamás se convertiría en el Papa de Roma, porque él mismo declaró que es un hombre pecador. ¿Ok? Está demasiado claro, plop. De la misma manera en que la misma Biblia se contesta a sí misma, también podemos ver que la misma Biblia nos va a seguir probando que la Iglesia Católica es la gran ramera. Así que no vengas a decir que son los protestantes los que se inventan eso, Luis del Toro. No, la Biblia lo prueba de manera irrefutable. Cuando dice, espere, que ya viene el Cordero, y ya viene la boda, ya viene la esposa, se ha embellecido, y dichosos los invitados a la boda del Cordero. No tengan miedo, sigan adelante. Sean firmes hasta el final de la vida. Pero los protestantes no saben qué significa. Viene un loco, un ignorante, un poco firme en la fe, tuerce las escrituras. Se contradice irremisiblemente.
si la Iglesia Católica fuera la esposa, entonces declara que en efecto la mujer en la Biblia es una iglesia. El tema es que este señor desde el principio ha empezado a decir que la mujer, la gran ramera, es una ciudad, pero él mismo declara que la Iglesia Católica es la esposa, y hasta donde yo sé, la esposa es una mujer. Plop. Entonces tú mismo te estás contradiciendo, amigo. El tema es este. Hay dos iglesias, sí, dos mujeres. Una que es la esposa de Cristo y otra es la gran ramera. Ahora, juzguen ustedes. Ya ustedes saben que una está vestida de púrpura y escarlata, una tiene una copa de oro en su mano, tiene piedras preciosas y oro por todas partes, pues búsquenla a ver dónde está. Yo no tengo que decírselos. Es que este señor Luis del Toro se confunde, se contradice. Es que la gran ramera es una ciudad, no es una iglesia. Pero luego dice, la Iglesia Católica es la esposa de Cristo. Y si tú mismo estás diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo, es porque la iglesia es una mujer. Tú mismo te contradices. Por tanto, esa mujer que has visto es la gran ramera. También podría ser la Iglesia Católica, ¿por qué no? Claro que sí puede. De nuevo, el señor Luis del Toro parece olvidarse de algo demasiado clave, que Babilonia es la madre de todas las rameras. Óyelo bien, en todo el mundo no hay sino una sola iglesia que se hace llamar madre. Y hasta donde yo sé, una madre es una mujer. Plop. Irremisiblemente la Iglesia Católica es una iglesia que se hace llamar madre. Lo saben todas las personas. Este señor Luis del Toro se metió en la grande. Amigo, si tú quieres defender a tu iglesia, no leas la Biblia. No la leas porque te vas a meter en este enredo. Dedícate a lo tuyo, ¿ok? No te pongas a estar hojeando la Biblia con tus feligreses, te vas a enredar todo. De nuevo, el curita ha olvidado un pequeño detalle. La profecía de Juan no era para el año 100, pues es apenas obvio, porque entonces no sería una profecía. Sin embargo, el señor Luis del Toro no le explica a sus feligreses que la Iglesia Católica también tuvo un periodo terrible llamado la Inquisición. ¿A la gente se le olvidó eso ya? En ese periodo, la Iglesia Católica se alió con los reyes católicos de Europa para expatriar, perseguir, expropiar y hasta enviar a la hoguera a todo aquel que no aceptara las doctrinas católicas. Es decir, el que no quisiera beber de esa copa del vino de la fornicación. Entonces, ¿qué le sucedía? Pues se le expropiaban todas sus propiedades, o tenía que salir huyendo de ese país, o lo enviaban a la hoguera. Investiguen ustedes eso antes de que Google lo borre, porque ya ven ustedes que este video está saliendo muy largo. Otra vez, ¿cuál es el sello que está en la frente? En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Pero los protestantes, como está en forma cifrada, no pueden leer el nombre. Y dicen, la Iglesia Católica. Dale. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande no era una religión, no era una iglesia. Siga. La madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Entonces está hablando de los ídolos del mundo entero. Roma, como se lo expliqué, la gran prostituta. Siga. Y observé que la mujer se había embriagado. Otro detalle. Observé, acuérdate que está en el año 90, 100. Del 70 en adelante, si te quiere, vamos, está animándolo. Observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos
y de los mártires de Jesús. Aquí está la clave. A ver si era la Iglesia Católica. En el año 90, en el año 100, la Iglesia Católica mató ¿a quién? ¿A quién mató? ¿O era el Imperio Romano que mataba a los cristianos? Busquen la historia y verán que están los nombres de los mártires que murieron en esa época. Tenemos un libro donde están todos los mártires de la Iglesia Católica. Y pregunto, ¿y por qué no hay ningún protestante que hubiese sido mártir de aquel tiempo? Deme el nombre, pastor, de un pastor suyo de su iglesia que en ese tiempo hubiese dado la vida por Cristo. Que él no conoce ningún protestante durante la persecución de la Roma pagana. Pues obvio, señor Luis del Torete, obvio que no lo vas a conocer, porque todos fueron perseguidos, todos fueron enviados al Coliseo Romano, los enviaron a la hoguera, los expatriaron, los expropiaron, todos huyeron, la historia de su vida les fue borrada, como siempre han hecho. Ahora, déjame decirte algo, es demasiado extraño que si la Iglesia Católica fuera perseguida en la Roma pagana, ¿cómo es que precisamente tiene su gran sede en la ciudad de Roma, justo ahí, en la capital de este imperio romano pagano? Ahí es donde está el centro de poder de la Iglesia Católica. Explícame esa. Es como si los judíos que estaban siendo perseguidos por Adolfo en Alemania hubieran construido su gran Israel, su gran ciudad dentro de Berlín. ¿Imaginas que esto hubiera sido posible? Por supuesto que no. Es como si los indígenas de América hoy en día tuvieran centros de poder en las ciudades de América, como si tuvieran bancos o tuvieran empresas. No, ¿dónde están los indígenas? Están arrinconados en las selvas, están ocultos por años y años de persecución. ¿Ves? Entonces cuando se persigue a esa persona, entonces esa persona huye. ¿Sí? Esa persona no viene y dice, ahora voy a establecer mi sede justo aquí en esta ciudad donde me estaban persiguiendo. Hagamos ahora un gran templo justo aquí. No es posible eso. Entonces algo tuvo que haber sucedido. La historia que nos cuentan realmente debe ser muy distinta a como tú la estás contando. Porque es algo que es de simple lógica. Y tú no puedes contra la lógica, señor Luis del Torete. Si persiguen a alguien, esa persona huye. Esa persona no sale a construir su casa justo en el sitio donde la están persiguiendo. ¿Cómo es que la Iglesia Católica tiene su centro de poder justo en la capital del Imperio Romano pagano? De nuevo, tú mismo lo has dicho. Nerón alumbraba a Roma con los cristianos puestos en las antorchas. ¿Pero qué cristianos entonces? Pues los protestantes, esos mismos cristianos, porque los otros no eran perseguidos. No lo eran, porque ahí están y ahí continúan. Sin embargo, tú mismo das testimonio de que no conoces a ningún protestante en la Roma pagana. Por supuesto que no lo vas a conocer porque salieron huyendo. Nada más miremos a Venezuela. Si la gente está huyendo de Venezuela sin que Maduro aún siquiera los esté persiguiendo, ¿cómo sería si Maduro persiguiera a la gente? La gente saldría despavorida de Venezuela. Y vemos que aún y así la gente está huyendo de Venezuela. Así que vemos que los argumentos de este señor Luis del Torete se caen, se derrumban. Que la Iglesia Católica mató, mentiroso, ni existían ustedes. Pero sí tenemos mártires, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, los santos de aquel tiempo, cuántos que fueron asesinados, el mismo Santiago, San Pablo, ¿no recuerda que los mataron?
Bueno, entonces, vienen, los van asesinando, los van matando. Recuerda que Roma fue alumbrada con el César Nerón, que fue tan malo, que es la bestia del Apocalipsis, alumbraba Roma, montaba a los cristianos en un palo y le metía candela, y así alumbraba Roma. ¿Y por qué, por ejemplo, que la bestia sobre la que estaba montada esa, por qué César Nerón? Porque era tan bestia, tan animal, tan malo, que él se consideraba Dios. Y un día, para ver dónde había estado él en la barriga, en qué lugar estaba, agarró a su madre, le rajó la barriga y la mató, para ver dónde había estado él. Por eso lo que le hacen las mujeres cuando no pueden parir, le hacen cesárea. Porque el primero que le rajó una barriga a la mujer para darse cuenta que había allí fue César, a su madre, que la mató. Esa es la bestia del Apocalipsis, pero los protestantes ni siquiera saben eso. Un error fatal al decir que el emperador Nerón es la bestia del Apocalipsis. Por favor, ¿cómo puede Nerón ponernos la marca de la bestia? La respuesta es un rotundo no. Nerón está muerto 3 metros bajo tumba. No puede ponernos ninguna marca. ¿Ah? Plop. Es un argumento totalmente irrisorio. Pero por otro lado, la bestia lamentablemente es el Papa, no porque yo lo diga, sino porque él mismo se declara Santo Padre, y eso es una blasfemia. Y hemos visto que la bestia está llena de nombres de blasfemia. Así que desafortunadamente podemos ver que este poder papal tiene unas doctrinas, saca unas bulas, unas encíclicas, y estas las tiene que obedecer el mundo entero. Así que esa es la marca de la bestia. Cuando el mundo se ha forzado a obedecer una encíclica papal a través de la legislación de los reyes de la tierra. Y sí, la Iglesia Católica persiguió y mandó a la hoguera millones de protestantes, no miles ni cientos de miles, óigase bien, millones. Pues búsquenlo en Google. Ahí mismo tienen al Papa Francisco pidiendo perdón a los waldenses, a los albaginenses, a los protestantes. Por supuesto, pocos católicos lo saben, pero esa es la historia que nadie les cuenta. Que ahora este sacerdote Luis Toro ha decidido desempolvar, pues tú mismo te metiste en este enredo. A ver si ustedes lo adivinan. A ver si ustedes lo adivinan. Los protestantes no lo saben adivinar. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas. Son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Estudien y verán que Roma está fundada sobre 7 colinas. ¿La Iglesia Católica? No. Roma. Ahora este señor curita, Luis del Torete, dice que no es el Vaticano el que está sentado sobre 7 colinas, sino que es Roma, y que por tanto, entonces la Iglesia Católica no es la gran ramera de Babilonia, porque la gran ramera está sentada sobre 7 colinas y es Roma la que está sentada sobre 7 colinas, la ciudad. Pero miremos lo que dice la Biblia. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que está asentado en su trono. Así que vemos claramente que el primogénito del faraón no podría estar literalmente sentado en su trono. Vemos que es un lenguaje muy simbólico, es algo que no se toma literal. De la misma manera, la ramera se dice que está asentada sobre 7 montes, pero no es algo literal que tenga que estar como una mesa sobre las 7 montañas de Roma. No, lo que quiere decir es que está ahí, en esa ciudad. Ahí está su trono, lo cual lo vemos de manera simbólica. Sin embargo, también sabemos que los 7 montes nos representan la estructura de poder de la gran ramera, la cual está conformada así: 1. Papa. 2. Cardenales. 3. Obispos.
4 sacerdotes, 5 diáconos, 6 religiosos, 7 laicos, ¿ok? 7 montes, 7 estructuras de poder, aunque se los muestro con figura piramidal, lo cual podría prestarse para confusión. Vemos que en sí, cada punto tiene un enorme poder. Tal vez ese sea tema para otro video, pero son 7 montes, 7 reinos poderosos dentro de la Iglesia Católica, ¿ok? Plop, doblemente probado. Es decir, la mujer ramera no puede ser una iglesia, pero la mujer pura sí puede ser una iglesia. Te contradices, amigo, porque la mujer es una iglesia pura y también hay otra mujer que es una iglesia ramera. Por tanto, caes en un error pestilente, amigos. Miremos también que una ciudad se puede convertir en una iglesia ramera. Leamos: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Jerusalén es por tanto una ciudad y una mujer. Sigamos más adelante. ¿Fornicaste también con los asirios? Pues no te saciaste, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y tampoco te saciaste. Qué inconstante es tu corazón, dice Jehová. Habiendo hecho todas estas cosas, muestras que eres una ramera desvergonzada. Por tanto, vemos que Jerusalén era una ciudad, era un estado y era una iglesia. Cumple las 3 condiciones que habíamos descrito antes y por tanto se convirtió en una ramera desvergonzada, porque esa iglesia tenía una doctrina errada. Empezó a fornicar con todas las otras naciones, con los otros reyes que tenía circundantes. La historia se repite, amigos, lamentablemente. De nuevo, el Vaticano cumple las 3 condiciones descritas. Así que, amigos, yo no me puedo dar el lujo que se da este sacerdote millonario de hacer un video de 2 horas o 3 horas, porque sé que muy pocos lo verán. Sin embargo, espero haber sido de ayuda para muchos que no encuentran cómo refutar a este sacerdote. Y ahora, si ustedes están dejando algún comentario en un video de YouTube y de repente alguien empieza a debatirlos y les pone: ay, mira, Luis Toro, nadie ha podido con él, pueden ponerle este video para demostrarles qué fácil se refutan. Estamos leyendo específicamente lo que dice la Biblia y lo que dice la historia del mundo, y estamos hablando con una lógica plena que cualquier niño puede entender, ¿cierto? No es algo sacado o traído de los cabellos. Entonces, usen este video para ponerlo en esos comentarios debajo de otros videos cuando cualquier persona les diga que este señor ha refutado a todos los protestantes. Y de nuevo entendamos que no es solo la Iglesia Católica Babilonia, sino que es un conjunto de iglesias que increíblemente salen todas del Vaticano. Lo hemos ido demostrando en este canal. Sabemos que hay pastores evangélicos que son masones, caballeros templarios, que en realidad son católicos. Sí, así que todas estas iglesias, la madre y las hijas, vienen de la misma ciudad. La profecía, por tanto, se cumple perfectamente. Y lo podemos ver porque muchos de estos pastores han viajado al Vaticano a reunirse con el Papa. Muy claro, amigos. Así que hasta pronto y espero que este video sea de ayuda. Y si les pareció bien que haya refutado a este señor, pues díganmelo para seguirlo refutando, y si no, pues seguiré con mis videos normalmente. Hasta pronto, amigos. No digan mentiras. Ya comienzan mal. Comienzan diciendo tonterías. Los protestantes, para engañar a la gente, dicen: Dios es mentira y el diablo es padre de toda mentira. Doctrina diabólica. ¿Por qué miente? No digan calumnias. Es pecado mortal. No digan mentiras.
Entonces inventan grosería. No digan mentiras, no digan mentiras. Busquen la Biblia para que vean que su pastor se engañó. Cuando los protestantes no saben, la ignorancia es atrevida. Entender que los ignorantes protestantes son cristianos modernos que inventan tonterías. La ignorancia de sus pastores. Quiero que me lo muestre algún pastor protestante mentiroso. Mentiroso, el diablo es padre de toda mentira. Viene un loco, un ignorante, poco firme en la fe, torce las escrituras. Mentiroso, ni existían ustedes. Ignorancia atrevida, mentiroso, es un pecado mortal. El diablo es padre de toda mentira. Ustedes ríasen en la cara y digan de Satanás. Falso, hombres mentirosos, enseñando doctrinas diabólicas.